Salmo 2, el traductor, pero creo que no traducimos ni siquiera nada. Vamos a decirlo todo, analizarlo, obviamente incluir. Y para hoy, hermanos, tenían que haber enviado el pasaje de solicitud, el pasaje que van a entregar para el trabajo final. ¿Todos lo hicieron? ¿Todos se enviaron el pasaje ya? Sí. Yo ya había aprobado algunos porque ya, yo diría que el 70% ya me había enviado el solicitud varias semanas atrás. Así que si a alguno no le he contestado, probablemente por eso o lo acaba de enviar o hace poco que lo envió. eh, pero, pero bueno, lo que comenté la vez pasada, solo sepan de que si eligen alguno de los salmos del 1 al 8, sepan que va a haber mayor expectativa de mi parte, porque también lo vamos a cubrir en clase. No es que no lo puedan cubrir, lo pueden cubrir, pero sepan que hay mayor expectativa. Sí. Para los del IDEX, ¿nos vas a informar por correo electrónico si lo aprobamos? Lo subieron, ¿no? Sí, lo subimos Sí. desde la plataforma. Sí, yo voy a me contesto por ahí. Ok. Bueno, vamos entonces a saltar al examen tratando 2. La última semana, como tuve la clase de introducir lo que es el contenido a grandes rasgos de la temática del Salmo 2. ¿Alguien recuerdan que terminamos concluyendo la vez pasada? El Salmo 2 y su función conjunta con el Salmo 1. ¿Cuál era la función del Salmo 1? Instrucción. El Salmo 1 introduce el propósito del libro con su instrucción. El Salmo 2, que debe ser entendido en conjunto con el Salmo 1, ¿el qué? El tema principal. Tema. Tema principal. ¿Y cuál es el tema principal de los salmos? El reino. Jehová reina. Jehová reina. Ese es el tema principal de los salmos. Todo el salterio está dirigido a instruirnos en este aspecto de que Jehová reina, por cierto, es el que enseña muchas otras cosas que el libro de los salmos, pero tiene este énfasis primario que es la soberanía absoluta de Dios por sobre todos los asuntos, ya sea del hombre y de los cielos. Con la expectativa también de este rey, del cual se habla en el Salmo 2, que vamos a ver un poquito en la clase, no del todo, porque también lo tienen que contestar en su propio trabajo práctico, que por cierto ya subí las preguntas, ¿se vieron? Las preguntas del trabajo práctico número 2 que tiene que hacer para la semana que viene. Okay. Bien. Entonces, con esas cosas en mente, dijimos, así termina, ¿no? Resumidas cuentas, debemos leer el libro de los Salmos como manual de instrucciones o una guía llena de principios divinos para andar en la senda de la bendición, en el Ashre Haish, ¿sí? En la senda de la bienaventuranza, en la senda de la dicha. Tenemos que leer todo el Salterio como esa guía de principios divinos. Ante justamente la ausencia del rey ungido de Jehová en nuestra relación. A quien se le dominó justamente por herencia de la relación. Habiendo entonces introducido, yo sé que es un poquito por la vez pasada y hoy lo vamos a analizar, pero que han tomado notas, vamos a analizar el Salmo 2. Lo primero que les dije que tenían que hacer una vez que introducimos el Salmo, ¿qué es lo primero que debemos hacer con el pasaje? Lo hicimos también con el Salmo 1. Estructural. ¿Estructurado de qué manera? ¿A qué atención a qué? Los acentos, los conos. Los acentos, sí, los acentos disyuntivos, que es la manera de poder estructurar el Salmo o poder delinear la estructura más básica. Entonces, acá van a ver un cuadro, ¿sí? La estructura más básica del Salmo 2. Esto es igual a lo que hicimos el primer paso con el Salmo 1. Agarré los acentos disyuntivos. ¿Cuál es el acento primario? La rubia. No. Ole Bayoret es como el apna en la narración o la prosa. El Ole Bayoret actúa de la misma manera en la poesía. Entonces es el acento disyuntivo más prominente, más fuerte. Después vendría el apna y después vendría la revía. Hay dos tipos de revía, pero
no vienen al caso, se ven igual y tienen la misma función. Entonces, noten aquí en el Salmo 2, versículo 1, lo pueden ver, ¿no? En pantalla, en línea también. No lo pueden ver en línea. David, si me podrían enfocar la pantalla. Ah, sí, ok. El Salmo 2, versículo 1 dice Lamah, ¿sí? Que podemos a ver esto justamente. Marrashu y Goyim. Y noten que tenemos ahí abajo. Adna. ¿Okay? No tenemos Ole Bayor en este caso, entonces el Adna ocupa su lugar. Ese es el marcador principal. Y tenemos el Sof Azúcar, lo último, que dice que es el fin del versículo. ¿Okay? Después, versículo 2, lo mismo. Noten que tenemos el Adna acá marcando la mitad del pasaje. ¿Sí? La mitad lógica, no la mitad en cuanto a palabras, sino la mitad lógica del pasaje. Justamente antes está la revía y después viene Sofasú. Acá también tenemos el Adna, tenemos Sofasú, Adna, Sofasú, Adna, Sofasú, Adna. Así sucesivamente. Es bastante simple, la verdad, hacer el trabajo. Solo es prestar atención a los acentos disyuntivos. Una vez que nosotros pudimos justamente separar y dividir el Salmo 2 en su estructura más básica, nosotros queremos, el siguiente paso es establecer la jerarquía del texto. Poder ver cuáles partes son más dominantes en el texto y cuáles están más subordinadas a otras partes. ¿Sí? Eso es lo que llamaríamos también cláusulas independientes y cláusulas subordinadas o cláusulas dependientes. Entonces, una vez que lo dividimos todo el salmo, dividir el salmo así lleva 5 minutos. Es súper fácil, copiar, pegar y después hago el return, ¿sí? Y justamente donde están estos acentos disyuntivos primarios. Y después viene lo más, diría, tal vez algo más complejo, que es tratar de ver jerarquizar el texto. Ver cuáles frases, cuáles cláusulas, cuáles oraciones son más prominentes que otras. Entonces, ahí ya les voy a mostrar acá. Noten Salmo 2, versículo 1, y ahí entonces vamos a empezar a traducir. ¿Quién todavía no tradujo? Bueno, le tengo que poner nota. Yo todavía. Sí, digo yo. Yo. Yo, por favor, te puedo. Roberto. No te veo, Roberto. Leonel también. Yo también. Ok. Entonces, ¿por qué no empiezan Carlos? Ok. Versículo 1 del Salmo 2. ¿Te lo querés ahí o te lo pongo acá para Eso. más tarde? Sí. Entonces, me pregunta por qué se tumultan o conmocionan, tumultan los pueblos y las naciones. Naciones, de ahí sí, como tumultándose contra mí, No. ¿no? Y No. Es Rick. Rick, y- No es contra mí. Acá tienes un verbo, Sí. Rakshu, y acá tienes otro, sí, Exu. pues tenemos un- sí, y están parecidos, los verbos, ahí están, Sí, está, sí, porque se tumultan, naciones. la primera vez, lo primero, al Anna lo tradujiste bien. Ujú, De hecho, hasta ujú. la Revía lo tradujiste bien. Sí, y luego, Y después le erraste. ese es un perfecto ahí, pero no recuerdo. Este verbo, para darte una El- ayuda, Ajá. ya apareció antes. En el Claro, Salmo 1, claro. versículo 2. Ah, sí. En el 1-2, Acá, cierto. sí. Ah, ¿Qué significa? Ya cómo lo traducimos. ¿Alguien? Sí. Meditar. Medita, sí, era como Susurrar. Se susurra. Se susurra. Susurrar. Acá, Ese- ¿cómo lo traducimos? ¿Murmuran? Murmuran. Planean, Conspiran. conspiran, Planean, conspiran. bien. Daniel. con ¿Y favor. Rick? ¿Qué es Rick al final? ¿Alguien que le ayuda a Carlos? Es algo vanidades. Es un adverbio. Algo vano. Van. Ah, vanidades, sí. Vale. Sí, Perdón. vanidad. Vale. ¿Cómo lo traducimos? Entonces, ¿por qué se
tumultan los pueblos y las naciones murmurando vanidades. Cosas vanas. Murmurando vanidades, cosas vanas, yo lo traduciría como un adverbio que está modificando al verbo que tiene que ver con flotar, con conspirar, con tramar. Entonces, la idea es, si tienes que agregar tal vez la frase o la preposición en, lo están haciendo en vano. En vano. Si están complotando en vano o están, si queremos traducirlo primeramente como un adverbio, vanamente. Vanamente. ¿Sí? Para nada, otra manera de traducirlo, son todas formas, pero en general lo tradujiste bien, de hecho tradujiste el tiempo de los verbos bien. Tal vez yo lo traduciría a los dos verbos como presentes progresivos, habituales, algo que está demostrando una acción, ¿sí? En desarrollo. ¿Por qué se están, cómo tradujiste el primero? Amontonando. Tumultan. ¿Por qué se tumultan? Sí. Se alborotan. Conmocionan. Se conmocionan. ¿Por qué se están conmocionando los pueblos o las naciones? Y ahí continúa. Bien. Noten aquí, así como lo jerarquizaría yo, ¿sí? Noten que el versículo comienza y está encabezado por una partícula interrogativa, esa partícula que aparece al principio, la ma. ¿Sí? La ma. Toda esa palabra es una partícula interrogativa. No solo la ma, todo. La ma, así como también existe ma sin la lambda al principio, ma que significa que es una partícula negativa también. La ma significa el por qué. ¿Sí? Esta partícula, la ma, revela inmediatamente, algunos llaman el carácter profético que tiene el pasaje. Solo por esa partícula ya empieza a darnos algunas sensaciones, impresiones del texto de que esto tiene un carácter profético por naturaleza. Es decir, este lamá no va acompañado de preocupación. El lamá no va acompañado de ansiedad, sino más bien de sorpresa. El autor está sorprendido ante el accionar, ante lo que estas naciones y pueblos están realizando. Hay un tipo de consternación por lo atrevida que son las naciones delante de Dios. Entonces, no está tanto revelando una preocupación, una ansiedad, sino más bien un sentido de sorpresa y de consternación por el atrevimiento que tienen estas personas al hacer lo que están haciendo. Aquí eso, de por sí, el lamá tiene un sentido profético. Ahora, note después, dice, yo pondría la partícula y después está el verbo, ¿sí? El verbo que tiene que ver con justamente el tumulto. ¿Cómo? Lo que investigué es que era un hapax de Gómez, solo aquí aparece. A ver, eso no, ahí no lo recuerdo. Sí, señor, es un hapax. ¿Sí? Aparece solo aquí en todo el Antiguo Testamento. Sí, amotinarse y restless, está en un estado de intranquilidad, esa es la idea. ¿Por qué están intranquilas estas goim? Ese goim ahí es interesante. ¿Qué significa goim en realidad? Goim. Naciones. ¿Naciones? Naciones. Sí. ¿Saben cuántas veces aparece este término en los Salmos? 53 veces en total. Y siempre que aparece en los Salmos, siempre se refiere a naciones extranjeras. Sí, gentiles, apunta gentiles. A gentiles, hablan de que eso justamente nos va encarrilando, nos va llevando en cierta dirección que después se va revelando mientras el pasaje se va desarrollando. Siempre, en todos los Salmos, las 53 veces que aparece, hace referencia a naciones extranjeras. Y después tenemos el sustantivo, Rick, que funciona como algunos lo llaman como el objeto directo, podría ser, por eso tú lo tradujiste como... Pueblos. No, tú lo dijiste como complotan o están tramando vanidades. Algunos los ven como un objeto directo, otros, puede ser uno u otro. Yo prefiero adverbialmente en vano, ¿sí? Adverbialmente, sea cual sea, tiene la misma connotación.
están complotando algo que para nada sirve. ¿Sí? Toda su trama, toda su conspiración para nada aprovecha. Ese es el sentido. La conspiración es sí o lo que van a hacer. Entonces, ya sea el acto de conspirar o lo que están conspirando en sí, para nada aprovecha. Ya sea el objeto directo o el adverbio, todo en sí no sirve. Y después nos va a decir el salmista por qué no sirve. Después pueden ver algunos usos de este RIC, por ejemplo, en Isaías 30, versículo 7, en Isaías 49, versículo 4, son dos pasajes bien instructivos donde se usa esta palabra RIC, conjuntamente con Jebel. ¿Se acuerdan Jebel, que significa vanidad? ¿Sí? Esto lo Jebel. vanidad de vanidades, ¿sí? En el libro de Eclesiastés es Jebel, Jebelim. Bueno, se usa justamente con RIC en estos dos pasajes de Isaías y tiene ese sentido de algo que para nada aprovecha, ¿sí? Es insignificante, es una burbuja. Esa es la idea de Jebelim o de Hebel, y Rick tiene ese sentido. Ahora, noten aquí que yo me tomé el atrevimiento de estructurar ir un pasito más allá, porque generalmente yo subordino ¿qué? Si están acostumbrados a mi clase ya, ¿qué es lo que subordino yo? ¿Qué tipo de frases? ¿Más específico? Las preposicionales. Las frases preposicionales es lo más fácil de subordinar, ¿sí? Ahora, noten que aquí no hay frases preposicionales. Entonces, ¿por qué esto, Goim y Umim, están subordinados? Porque hablan de lo mismo. La estructura quiástica. La estructura quiástica, exactamente. La estructura quiástica. Claramente, en este pasaje, empezamos, hay una disposición de órdenes inversos. Acá encontramos un quiasmo, por eso es que lo jerarquicé de esta manera. Lo jerarquicé de esta manera porque ustedes ya lo empiezan a ver. Noten que tenemos el lama, después seguido de un verbo, justamente goim, ¿sí? Que sería el sujeto del verbo. Después tenemos umim, que es el sujeto de este verbo, el verbo, y acá lo que sería un adverbio o un complemento directo. Entonces tenemos A, B, B', A'. ¿Okay? Hay una disposición de órdenes inversos y el énfasis de esta figura literaria, ¿qué es? En este caso. Las naciones o los pueblos. Las naciones y los pueblos, lo que está en el medio. ¿Sí? Este es el énfasis. ¿Cómo sabemos que este es el énfasis además? Porque está marcado por una ¿qué? Una revía. Una revía que nos ayuda a darle mayor énfasis a ese componente central de la estructura quiástica. ¿Sí? Entonces, no es tanto lo que están haciendo, sino quiénes lo están haciendo, que es el faro. ¿Sí? Son las naciones extranjeras, son los pueblos, no es uno, son muchos. Está hablando de una rebelión multitudinaria. ¿Sí? Ellos son los que están rebelándose en este salmo. ¿Está bien? Entonces yo acá me tomé un atrevimiento ya de ordenarlo quiásticamente, donde este sería el énfasis principal. Y también recuerdan, como ya había mencionado, esta palabra ya había sido utilizada anteriormente en el Salmo 1, versículo 2, acá se dice en el Salmo 2, versículo 1, solo que tiene otra connotación completamente negativa. Entonces hablaba de meditar en el buen sentido, acá están meditando para el mal. Sí. Meditando para el mal. Bien. Versículo 2. ¿Yo? ¿Puedo? Dale, Pedro. Sí, se levantarán los reyes de la tierra, Sí. Y príncipes, no recuerdo bien si es conspirarán, ¿No? ¿Qué significa? Eso, No sé tú. no sé tú. ¿Alguien? Es de ellas. ¿Es de Yazar? ¿Alguien que lo pueda ayudar? ¿Planean? ¿Planean? ¿Permanecen? ¿O son un consejo? ¿Conspiración? ¿Sí? Conspiran, Deliberan. ¿Deliberar? deliberan viajar juntos.
juntos. Sí, la idea es, están unidos. Ok. Sí, es de Yasadis. Los juntos sobre. La idea también es, hay una idea también, está la idea de conspirar, pero también de asociarse. Hay una idea de Alianza. unidad, son uno en pensamiento, Ok. y además eso está también enfatizado Enfatizando. por Yahad. Ok. Eh, contra Jehová Bien, y contra su ungido. bien. Eh, la única diferencia, Pedro, acá, que yo los traduciría a estos dos imperfectos, o estos dos verbos los traduciría como presentes. Ok. Se levantan. Ok. Noten cómo está el Salmo 2.2. Acá está la estructura. ¿Sí? El Salmo capítulo 2, versículo 2. Tenemos los verbos. ¿Sí? Uno acá y otro acá. Tenemos dos componentes en el medio y después tenemos dos frases proporcionales subordinadas. Otra vez, noten que yo me volví a tomar el atrevimiento de mostrarles que La estructura. la estructura quiástica, otra estructura quiástica, donde tenemos un verbo, ¿sí? Seguido de malge eretz, otra vez, enfatizado por la revía ahí. Tenemos otro término que ahora voy a hablar de lo que significa esto. Y después tenemos el verbo, entonces tenemos A, B, B', A'. ¿Ok? Subordinado al final con dos frases preposicionales que son coordinadas. Oh. Entonces, al igual que en el 1, tenemos dos quiasmos, uno atrás de otro. Uno atrás de otro. ¿Y cuál es el énfasis del quiasmo número 2? Los reyes y los príncipes. ¿Lo qué? Del 2, los reyes de la tierra y los príncipes, Ok. los gobernantes. ¿Y para qué sirve eso? ¿Por qué está siendo enfatizado eso y no en la acción de los gobernantes? Porque quizá ellos representan a las naciones de arriba. Correcto, lo que está haciendo el Salmo está especificando quiénes son de las naciones y de los pueblos que están tramando y complotando, ¿se entiende? Son sus líderes, son sus gobernantes, son sus príncipes, como algunos tienen. Una mejor traducción no sería príncipes, sería dignatarios. Dignatarios. Eso es un término técnico y debe entenderse como dignatario. Lo pueden buscar, por ejemplo, en Jueces capítulo 5, versículo 3, Isaías capítulo 40, versículo 23, Habacuc capítulo 1, versículo 10. Es un término técnico. Usted está hablando de reyes, dignatarios, gente que tiene una posición prominente dentro de una nación, de un gobierno, ¿sí? de un país regulado. ¿Está bien? Ayudan a regular cosas, ayudan a dirigir pueblos, naciones, gentes, y esa es la idea. Este segundo quiasmo, en cierto sentido, enfatiza quiénes de esas naciones y pueblos se están levantando y se están uniendo y conspiran juntos. Esa es la idea. ¿Quiénes lo están haciendo? Son los gobernantes, son los líderes, son los reyes de la tierra. Y después al final hay, como ya mencioné, dos frases preposicionales, ¿sí? Comenzadas por al, las dos, corresponde una con la otra, note que están unidos por una que. Una base. Por una VAB coordinante, ¿sí? Que nos están diciendo que estos dos segmentos, estos dos aspectos del texto están al mismo nivel jerárquico en el texto. ¿Sí? El al Yahweh y el al Meshihov. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Noten que Profe, estos dos están subordinados al verbo de manera adverbial. ¿Sí? En este caso, responden y contra quién se están complotando, conspirando y uniéndose para tramar. Sí, alguien tiene una pregunta en línea. sí, profe, estaba leyendo en Pullman. Bueno, usted nos ha mostrado lo que es el quiasmo sintáctico Sí. y
Pullman veía en el versículo 1 y versículo 2 un quiasmo gramatical, Sí, al ver un perfecto o un katal, después un yictol, después un yictol y un katal, correcto. y dejando la última frase como el énfasis contra Jehová y contra su ungido. Sí, sí. Claro, él tomaría este perfecto acá, imperfecto, imperfecto, perfecto, eso sería un quiasmo. ¿Cómo lo llamáis? Gramatical. Gramatical. Bien. Por eso es que yo personalmente prefiero acá el tiempo presente Presente. o algo que se está desarrollando, más que realmente futuro o por hacerse. Claramente hay un estilo literario más que realmente un tiempo siendo enfatizado. No es que se usa el perfecto solamente para hablar del pasado y el imperfecto para hablar del futuro, sino que claramente él está trabajando y escribiendo a otro nivel. Acuérdense que la prosa tiene un lenguaje, o la poesía tiene un lenguaje por sí mismo separado, tiene sus propias reglas y está jugando con estos cambios. ¿Sí? Pedro. Sería más o menos como cuando miramos el Salmo 23, que en vez de tú estarás, pusimos tú estás. Tú estás. Ok. Sí, sí. Acá la idea es lo que está aconteciendo, y no tanto lo que está aconteciendo, lo que se está desarrollando, sino quiénes están detrás de esto. Correcto. Y noten que lo llama, ahora enfatiza, no solo que son naciones extranjeras y pueblos o gentes, sino que son reyes de la tierra. ¿Sí? Y este Correcto. Eretz, noten que está marcado por la revía, también hay una marca, hay un énfasis en especial, y este componente de Eretz va a jugar un rol importante a través del Salmo. Yo lo mencioné la vez pasada, que ocurre 4 veces, y hay claramente en el Salmo 2 un énfasis geocéntrico. Así que está hablando de la tierra más que de los cielos, aunque se van a mencionar los cielos también, el versículo 4, el énfasis está en la tierra y lo que está aconteciendo acá. ¿Ok? Yo tenía una pregunta. Sí. Para identificar los quiasmos, te guías por los verbos, ¿verdad? Comienzas por los verbos, si lo estoy entendiendo bien. Te fijas más que nada que por los verbos también el orden de las palabras. El orden. El orden de las Recuerda que el orden de las palabras en realidad Claro. no hay un orden determinado como nosotros tenemos sujeto, verbo, objeto. El default, por así decirlo, es el verbo, sujeto, objeto. Pero cuando se rompe eso, especialmente en la prosa, en la poesía, el salmista está, cuando tenemos dos ideas paralelas que están diciendo básicamente o en esencia lo mismo, entonces cuando él rompe el orden y ordena la segunda parte, cambia, lo modifica, de modo que no hay correspondencia igual en todas las partes, sino que él cambia el orden. Bueno, algo más está operando, y eso es lo que quiero que vean. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Intencionalmente él cambia, él solapa. Digamos, si esto tendría que haber sido una oración equivalente en su paralelismo, tendría que haber sido verbo, ¿sí? Y después, o vamos acá abajo, verbo y el sujeto del verbo, y después que tendría que haber venido, bueno, el verbo de nuevo y el sujeto. Pero él invierte el orden para darle énfasis a estos componentes del medio a través de una disposición de órdenes inversas como es el tiempo. Entonces, es prestar atención, ser sensible al orden, porque y ver estos paralelismos, estas correspondencias entre las partes. Pedro. Sí, entonces solo es como una duda, o bueno, algo que me vino a la mente, curiosidad. Sí. Entonces, ya que la revía está en Eretz, podemos decir que Eretz representa, que se refiere a las naciones de la tierra, los pueblos de la tierra, Sí. los reyes de la tierra y los... Sí. Correcto, ok. Entonces, la tierra, el énfasis está acá, lo que está pasando aquí en la tierra. Ok. Pero mencionaste algo que la Amá, eso tenía la intención o el sentido de profecía. Carácter La profético. La Amá. Sí. Entonces, ¿por qué traducimos los verbos como algo presente si es algo futuro? No, bueno, ahí no significa que porque algo que todavía está por acontecer en el cumplimiento. Recuerda, yo puedo hablar del futuro en presente. Yo puedo decir algo que yo puedo describir algo que va a acontecer, ¿sí? Pero como que si estuviese yo en ese momento viendo el desarrollo. Eso es lo que pasa. Entendí. ¿Entiendes? Sí. Y después con el tiempo nosotros vamos a capturar que todo esto todavía no se cumplió. Y no se está cumpliendo ahora, esto tiene un cumplimiento futuro. Pero en el momento el autor quiere que nosotros lo veamos en desarrollo.
Oh, ¿Se entiende? Sí, sí. Justamente consulta, en ese caso, Ahí donde está, ¿Cuándo? la perspectiva toma prominencia sobre el tiempo. Ok. ¿Está bien? La perspectiva. La perspectiva Ujú. de cómo el autor quiere que veamos el Ujú. verbo tiene prominencia sobre el tiempo. Ok. El tiempo gramatical de las palabras. Sí. Ok. ahí cuando expande Ah, al final contra Jehová y contra su ungido, ese Sí. Mesías, ahí entonces sería como lo que estás explicando, en el sentido de que está hablando de David, pero aún más, o más allá futuramente de Jesús, o Bueno, ahí lo van a tener que contestar ustedes para el trabajo práctico que viene. no es. Sí. Seguro tres. ¿Podría ser yo, profe? ¿Quién? Yo. ¿Podría ser? Dale, José. ¿Para qué lo voy a cambiar esto? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Ok? Noten, acá está el versículo 3, así lo ordenaría yo. Para mirar la jerarquía. Noten que tenemos el primer verbo. Que por cierto, José, ¿qué tipo de verbo es este? Esa terminación kametze. Los dos, Un pie. ¿no? Bien. Acá, al final, ¿qué es esto? Kametze. Kametze. ¿Alguien? Cortativo. Son Cortativo. Son cortativos. Deseo. Por eso lo tradujiste de la manera que lo tradujiste, José. Rompamos. ¿Sí? Ujú. Están denotando algún tipo de determinación. Sí, claro. Echemos de nosotros. Entonces, no te hagas Es un Hifilt. rompamos, ¿sí? Sus cuerdas, sus ligaduras, y después echemos. Y noten que acá yo estoy subordinando. ¿Qué es esto, José? Mi menú. De nosotros, Y sí, ¿y qué es? ¿Una frase qué? Ah, preposicional. Una frase preposicional. Entonces, noten, acá tenemos una especie de paralelismo, no es idéntico en todas las partes, pero tenemos verbo y después acompañado del objeto directo. Acá está la señal del objeto directo, de hecho. ¿Sí? Ok. Y después tenemos verbo unido justamente con una verb, esta frase preposicional, y después tenemos el objeto directo, que corresponde con el objeto directo de acá arriba. ¿Sí? Tenemos verbo, objeto directo, solo que la segunda parte le añade esta frase preposicional que no está arriba. ¿Sí? El mi menú de nosotros. ¿Está? Bien. Versículo 4. No, bueno, yo no he traducido. Yo tampoco. ¿Quién se está ofreciendo? Hugo, Dale, Hugo. sí, bien. Sentarse, el que está sentado, el que mora en, en el cielo, en los cielos, se reirá. El Señor se burlará de ellos, se burlará de ellos. Hugo, solo acá Yashab tiene la idea más de morar, es de sentarse en este contexto. Yo no traduciría como el que vive, sino el que se sienta. ¿Qué se siente? ¿Sí? Que se sienta, no es en el cielo, es plural, es en los cielos, y que sienta en los cielos. Tú lo viste los dos imperfectos, los dos yictol acá, lo viste como futuro, yo lo diría como presente. Por ¿no? el contexto. Por justamente el tenor que ya hemos Claro. visto en el principio, ¿sí? Ellos están haciendo esto, están haciendo. Cerramos, por así decirlo, hay 4 actos. Se cierra el primer acto, se abre el próximo acto y nos revela ahora no tanto una visión geocéntrica, sino una visión celestial. Y vemos a Dios, al Todopoderoso Adonai, riéndose, es la idea, mofándose, por así decirlo. Esta no es una risa de holgorio, no es una risa de
de felicidad, esta es una risa de escarnio, ¿sí? El Señor Todopoderoso se está burlando de ellos ante sus esfuerzos. Bien. De tramar, ¿sí? y de romper las ligaduras de Jehová y de su ungido. Hay un contraste entre el cielo y la tierra, ¿no? Por supuesto. Sí. Por eso resulta vano. Vemos casi como un merismo, bien, ¿no? Tierra, gobernando todas las cosas. Por eso resulta Por eso resulta vano. Sí, por eso acá, en el versículo 4, en realidad ya al final del versículo 3 empezamos a percibir una respuesta del lama de arriba. El por qué. ¿Sí? El por qué no se contesta sino hasta el final del versículo 3 y el principio del versículo 4. El autor pregunta, ¿por qué? Ahí No tiene sentido. ¿Por qué están haciendo esto? Bueno, uno no entiende el por qué hasta realmente Wow. no entiende contra quién están complotando. Es el objeto del complot, lo que crea es el ama del principio. Esta pregunta desconcertante, ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? No tiene absolutamente sentido para nada. Claro. El Señor está en los cielos y Él se ríe de ellos y de sus vanos esfuerzos. ¿Sí? ¿Quién trajo Hugo? ¿Cómo ese Yoshev? ¿Sí? ¿Qué es eso? Es un verbo, sentarse. Correcto. Es sentarse, pero cuando yo lo analicé, vi que es un cal, como participio. ¿Sí? ¿Cómo está funcionando? Recuerda, el participio puede funcionar de tres maneras: atributiva, predicada y sustantivadamente. ¿Cómo está funcionando? Creo que es como sustantivo. Como sustantivo, por eso lo traducimos como el que se sienta. ¿Sí? Sentándose en el cielo se ríe. Sentándose en el cielo se ríe está mal traducido. ¿Sí? Acá esta palabra, Yoshev, ocupa el lugar de un sustantivo. Por eso que tenemos que agregar el que se sienta. Que después nos dice el mismo verso, ¿quién es el que se sienta? Es Adonai. Pero al principio se dice el que se sienta, él es el que se ríe. ¿Está bien? Entonces acá ocupa, está funcionando, es un participio funcionando de manera sustantivada, ¿bien? Y en este caso es el sujeto de la oración. Bueno. Nosotros, por ejemplo, un caso de esto en el Nuevo Testamento, Pablo, como dice, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Ahí tenemos, en ese caso son infinitivos, que están siendo utilizados de manera sustantiva, ¿no? O como sujeto de la oración. Acá tenemos un participio siendo usado como el sujeto de la oración. Sí, Lucas, ¿cómo sugieres que entendamos teológicamente el participio y luego más abajo el sujeto del segundo column, Adonai? En el sentido de que, por lo general, Adonai se hace referencia a Dios Hijo sentado en su trono, Isaías 6. ¿Cómo lo percibimos? O sea, aquí estamos viendo a Dios Padre, que es Dios Hijo, el que ahora está sentado en el trono de David, pero antes estaba a la diestra del Padre. ¿Cómo? Sí, yo creo que en el Salmo 2, claramente este es el Padre. Este es el Padre, a la luz del contexto. No siempre que se dice Adonai es Dios Hijo en el Antiguo Testamento, sí es cierto que sucede, como en el pasaje que vos mencionás, pero acá claramente en el Salmo 2.4 está hablando de Dios como Dios Padre. Especialmente porque después va a entrar en escena Dios Hijo hablando. Bueno, o el Rey en este caso, ¿no? Pero quiero también hacerles el trabajo práctico. Pero sí, yo lo daría personalmente como Dios Padre. Es lenguaje de filiación, después que vamos a ver en el versículo 7. Nada más consulta ahí, en poesía no se usa el amar como narrativa, y yo dije, ¿Diré? sí, porque veo como que en el capítulo 3 es los reyes No. están, y aquí Jehová responde, Correcto. hay no, como que, exacto, no hay, es el uso de Bayomer, de amar, y dijo y respondió Ajá. y contestó, no. No. No, ¿por qué? Otra vez, una de las características de la poesía es la concesión de palabras. Querer ahorrar palabras. Entonces, en vez de hacer eso, salta directamente a la acción. Pero sí es cierto, por ejemplo, acá tenemos la introducción en los versículos 1 y 2, ¿sí? De por qué hacen esto los reyes, por qué los dignatarios.
están complotando, se están levantando, ¿no? Levantando en un sentido de reconocimiento, están levantarse para hacerle frente. Y después el versículo 3 en realidad es como que si nosotros logramos tener acceso a lo que ellos están diciendo, su opinión, es como Sí, que claro. si se nos da. El diálogo ahí. Por eso este sentido de las cámaras ayuda mucho. Es como que si al principio estamos viendo desde lejos a ellos completar, pero de repente el versículo 3 nos logra hacer un zoom a la acción y logramos escuchar realmente lo que está. Estas son sus palabras. Rompamos. Y no tiene que introducirlo con un y dijeron y después dirán. No es necesario. La poesía directamente salta y sigue la acción. Yo encontré que se levantarán tiene el sentido de como tomar una postura. Correcto. Están tomando una postura en contra de Dios. O sea, esta es nuestra postura. Yeah, taking a stance. Ajá. Exacto. Ese es el sentido. Ya. Bien. Ahora noten acá, también yo puse el que se siente, después lo que acá hay una frase que menciona en los cielos, la subordiné justamente a el que se sienta, está funcionando de manera adverbial en este caso, define a dónde se sienta. ¿Sí? El lugar es locativo. A dónde se sienta este Adonai, se sienta en los cielos. ¿Okay? Que hay un marcado contraste con este Aretz del versículo 2. ¿Sí? Ellos son los reyes de la tierra, él es el rey del cielo. Claro contraste, no necesita explicar todo. Simplemente con este juego de correspondencias y paralelismos hace ese contraste marcado entre uno y otro. Sí. Tendrá algo que ver también en que los reyes y príncipes se levantan y Yahvé se sienta. Sí, también hay correcto. Semánticamente hay ese contraste entre pararse contra alguien que está sentado. Ya estoy aprendiendo. Sí, excelente. Buena observación, Pedro. Versículo 5. ¿Puedo? Sí. Yo no he traducido. Sí, Dale. sí. Bueno, después hablará a ellos en su furor y los turbará o los aterrará con su ira. Con su ira. Bien, con su ira. ¿Y los qué? ¿Cómo traduciste acá? Es que el final. Aterrará. Los aterrará. ¿Ok? Sí. Ujú. Con su ira. ¿Por qué cambiaste el futuro? Porque todavía no está. Bueno, yo estaba pensando en cómo nos está diciendo como que el versículo que antecede, él está en los cielos, él se va a burlar y después va a hablar y como consecuencia los va a aterrar. Sí. Por eso lo traduje de esa manera. Sí, nota que yo tomaría esto como presente, ¿sí? Como algo en progreso. ¿Sí? Él se sienta, el que se sienta se burla de ellos. Especialmente otra vez ahí tenemos este participio que por lo general tiene que ser algo progresivo, ¿sí? El que se sienta se burla de ellos. Y después tenemos el versículo 5 que abre con este az. ¿Qué es eso? Es un marcador de tiempo. Marcador de tiempo. No es importante porque por lo general no tenemos mucho de eso en la poesía. Es un marcador de tiempo que describe una acción que justamente que viene después, una acción consecutiva a lo que se dijo inmediatamente antes en la poesía, ¿sí? Sin ningún tipo de interrupción. Es que después, justamente después de que él se ríe, después de que él se mofa de ellos, esto es lo que sucede. ¿Sí? No es causa y resultado, pero sí muestra inmediatamente, sin interrupción, algo que viene después, porque él se ríe. ¿Sí? Porque él se ríe, entonces esto es lo que pasa después. Hay un orden, no es que primero los atemoriza o los aterra con su furor y con su ira, lo primero que hace es se ríe ante el intento de ellos. Y después que se mofa ante
ante este esfuerzo vano que tienen ellos. Él dice que justamente los aterra en su ira, en su furor. Acá tenemos verbos, ¿sí? Uno acá, otro acá, que están al mismo nivel, ¿noten? Ujú. Nivel jerárquico. Tenemos una frase preposicional, el mo, ¿sí? Que en este caso funciona como el objeto indirecto. Y después tenemos dos frases otra vez preposicionales, Preposicionales. en su ira y en su furor. ¿Sí? Pero claro, Profe, me llamó la atención cómo desde el versículo 3, 4 y 5, el mo, ese pronombre sufijado de tercera masculino plural, como, no sé si tiene algo, sí, porque es como muy, empieza a haber mucho, sobre todo en esos puntos, versículos 3, 4 y 5. Le rompamos sus ligaduras, sus cuerdas, se burlará de ellos, hablará de ellos, los turbará de ellos. sí, sí. Sí, Sí, claramente la referencia está Sí. más arriba, pero sí se ve bastante acá en el Salmo. Bien. Eso sería quiasmo también ahí en el 2.5. O sea, verbo, Sí, objeto. sí. Después lo voy a todo explicar. Okay. ¿Puedo seguir yo? Versículo 6. ¿Quién es? Yo, Gustavo. Gustavo. Es que no logro percibir acá los nombres. Gustavo. Dice, pero yo he ungido a mi rey, pero yo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mi santo nombre. Bien. Bien. Pero yo he ungido a mi rey sobre Sión, mi santo. Nota ahí, Gustavo, la ni al principio. ¿Qué es eso? ¿Es una va? ¿Es un no verbo? ¿Qué es eso? Es un pronombre personal usado en forma contrastante o adversativa. Adversativa. Y es adversativa claramente por el contexto, ¿no? Pero nosotros sabemos que una va más un no verbo, en este caso tenemos una va, ¿sí? Pronombre personal, ¿sí? Comienza una cláusula disyuntiva, en este contexto contractiva. ¿Sí? Pero en cuanto a mí, ¿sí? Pero yo, pero lo logramos apreciar por el contexto. Claramente adversativo, es disyuntivo, pero el pero contractivo lo agarramos por el contexto. ¿Okay? Pero en cuanto a mí, esa es la idea. Después tenemos ese nasaj, ¿sí? Es la idea de poner, establecer, lo tradujiste bien. Yo lo traduciría como, lo tradujiste perfecto, como un pretérito simple, ¿sí? Un pretérito perfecto, yo he puesto, yo he establecido. ¿Y cómo sabemos que es pasado, no presente ni futuro? Porque es perfecto. No, pero bueno, recuerda lo que dije, Gustavo, que especialmente en la poesía, eso es irrelevante, casi. ¿Por qué no ponemos yo pondré? Teológicamente, porque Por el Cristo siempre- contraste. No. Por el Por- pero, ¿Contexto? ¿Quién dijo contexto? Acá. Juan, ¿por qué? ¿Qué hay en el contexto que me diga que es algo pasado y no presente ni futuro? Porque ya estás sentado en los cielos. No, El marcador de tiempo. ten cuidado, Gustavo, por eso es que yo digo que el que se sienta en los siglos no es necesariamente el Hijo, acá está hablando más de Dios el Padre. Del Acá Padre. está hablando de alguien que se sienta en Sion. Pero Juan, ¿por qué vos lo traducirías como pasado? Como un pretérito perfecto. En realidad yo lo traducido, lo traduje como he puesto. He puesto. Bueno, pero ¿por He qué? puesto más continuo. O sea, ¿Por no qué? sé. Porque ya en el versículo anterior habló en su ira, los aterrizó, entonces los aterrorizó en su furor. No, pero ¿quién está hablando? Acá pero yo, hay una gran diferencia. ¿Quién está hablando en su Fue furor? el as.
Es por el as, por el bueno. marcador de tiempo que vimos anteriormente. No, el que está haciendo, que ni siquiera habla, pero el que está aterrorizando en su furor, ¿sí? Es el que se sienta en los cielos. Dios. ¿Sí? Pero después dice, en cuanto a mí, yo pondré a mi rey, ¿sí? O yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Por qué es muy simple? ¿Por qué lo traducimos como algo, un pretérito, como un perfecto, o como un pretérito simple, como quieran traducirlo, y no como un presente ni un futuro? Es por el versículo 2. El versículo 2 dice que, ¿quiénes son los que se levantan contra quién? Los reyes. ¿Contra quién se levantan estos reyes? Contra Jehová y su Contra ungido. Jehová y contra su ungido. ¿Okay? Si ya está ungido, significa Que que ya ya ha sido establecido como rey. Esa es la idea. Entonces, ya hay un rey. El versículo 3 es esclarecedor cuando dice: rompamos las ligaduras, sus ligaduras, sus cuerdas. ¿Okay? Entonces, contextualmente, nosotros podemos decir que claramente esto debe ser traducido como un pretérito perfecto. Yo he puesto. Y noten otra vez, contraste, paralelismo. Mientras los reyes y los dignatarios expresan su determinación con cortativos, ¿se acuerdan? Rompamos, ¿sí? Echemos de nosotros nuestras cuerdas, esos son cortativos, son deseos. Un deseo. Noten el contraste, ¿qué dice Jehová desde los cielos? Yo he puesto. Un pretérito simple. Sí. No es yo pondré, tengo el deseo de poner sobre Sion a mi Él ya reino. lo puso. Ellos ya lo puse, mi palabra está establecida. Mientras que lo de ellos es un deseo, lo mío es una promesa. Es algo confirmado, es un hecho. ¿Se entiende? Noten la gran diferencia. Y después noten acá que van a ver al Sion, ¿sí? Sobre Sion, mi santo monte. Esto es lo que llamamos, yo cuando dejo este espacio, es una relación aposicional, ¿sí? Sobre mi monte, sobre Sion, ¿qué Sion? Mi santo monte. ¿Sí? Har-Kadeshi habla justamente, está especificando qué es Sion, ¿sí? Mi santo monte. Okay. Sí, Juan. Ok, entonces se me cruza con el versículo siguiente. ¿Cómo es? Porque inicia con un cortativo. Pero vamos a ir después. Ahora vamos al versículo 7. ¿Quién más tiene que traducir? Yo lo he traducido. Armando. Hasta ahora todos querían agarrar algo y ahora nadie quiere agarrar el 7. ¿Por qué? Porque está más grande. Pero yo puedo. Vale, Armando. No es complicado. ¿Para qué te voy a poner este? Gracias. Está más complicado. Pues a ver. Piel. Proclamaré. Proclamaré el decreto, la ley Bien, sí. de Jehová. Decir, super, que dijo. ¿A quién? ¿Elay? A mí. Tú eres. Armando, no te olvides esta. ¿Dijo a quién? ¿A mí? A mí. Gracias. Muy bien. ¿Y Gracias. ¿Qué es lo que te digo? O que me dijo. Sí, que me dijo, muy bien. O que me ha dicho, yo lo traducía, me ha dicho. Ok. Otra vez como pretérito. Tú Muy bien. Acá. Tú eres mi hijo. Muy bien. Ani. Hoy. No. Ani. Mi hijo. Ajá. Ani. No vení. Ani. Este que está acá. Este ya lo tradujiste. Mi hijo Sí. eres tú. O tú eres mi hijo. Ahora Ani. No. ¿Qué es Ani? Ay, sí, Ani es el mismo que está acá. Sí, tú eres mi hijo mío o algo así, no sé. No. ¿Qué es Ani?
Yo. Yo. Eso es Yo. un pronombre independiente. Sí, Ah, yo te he engendrado yo te he engendrado hoy. Hayom, hoy. Estaba más largo, hermano. Está muy estresante esto. Sí. Así es como yo analizaría el versículo 7. ¿Sí? Acá, bueno, acá no me voy a meter mucho en detalles, ¿no? Acá el Jok y Yahweh, esa es parte de una de las preguntas que ustedes tienen que contestar. ¿Cómo lo traducen? Declararé el decreto o el estatuto de Jehová. Hay una conexión acá genitiva, o acá se parte y después dice Jehová me ha dicho. ¿Sí? Hay dos maneras de ver esto, de hecho tres. Pero eso lo tienen que investigar ustedes. Yo les doy todas las respuestas por anticipado. Versículo 7. Entonces, bueno, no me voy a meter mucho. No me voy a meter mucho en el contenido necesariamente de cómo analizaría esta primera parte, porque no quiero que vean mi posición todavía, aunque ya se puede ver solo por eso. Pero noten que acá tenemos un cortativo, que era algo que Juan ya estaba llamando la atención. Declararé, expresa determinación, ¿sí? Denota un sentido de determinación, inicia justamente el discurso directo. El sujeto no es aquí el salmista, el sujeto tampoco es Jehová. El sujeto del versículo 7, ¿quién es? Es el ungido. Es el ungido, es el rey. Entonces ha habido un cambio. ¿Okay? Mientras que los versículos 1 al 3 hay una escena que claramente describe a los dignatarios, a los príncipes, aquella rebelión multitudinaria nacional o internacional. Versículos del 4, 5 y 6 tenemos al que está sentado en los cielos y se mofa. Y versículo 7 ya hay otro cambio. Ahora está hablando el rey. ¿Okay? Noten que, y yo después voy a mostrar el bosquejo acá cuando finalicemos, en realidad son 4 actos. ¿Alguna vez vieron una obra de teatro cuando se abren las cortinas, muestra y después se cierra la cortina? Ahí se cierra versículo 3. Después se abre de nuevo y tenemos otra concepción, otro acto, versículos 4, 5 y 6. Y después se cierra y ahora empieza otra. ¿Okay? Versículo 8. Profesor. Quiero cubrir todo. ¿Sí? ¿Quién era? Leonel. Espera que Pedro tenía una pregunta. El versículo 7 comienza con un cortativo también. ¿Versículo 7? Sí. Es un cortativo, no es determinación. Entonces, ¿tiene la misma idea de un deseo o...? Una determinación. Ok. Tiene un deseo intenso, profundo, una determinación. Es lo mismo como en el versículo 3, correcto, ¿sí? Que romperemos, echaremos fuera. En este caso, que no está hablando Jehová, está hablando el ungido. Oh, perfecto. Yo declararé, voy a decir esto, hay una intención. Sí. Y voy a declarar este decreto. ¿Y cuál es el decreto que Jehová me ha dicho? Y ahí empieza el objeto indirecto. El objeto indirecto es: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Okay? O sea, ahora en el versículo 7 lo que tienen que ver ustedes es que ha habido un cambio. Antes estaba hablando Jehová, yo diría Dios el Padre. Versículo 7 hay un cambio, está hablando el ungido, el rey, y está citando a lo que dijo Dios antes. ¿Se entiende? Claramente ahora lo vamos a ver según Samuel 7. Sí. Versículo 8, Leonel. Es, pídeme. Espera que te pongo ahí. Es, pídeme y te daré herencia de las naciones y como posesión los extremos de la tierra. Pídeme y ¿qué? Y te daré por herencia a las naciones. Por herencia a las naciones. O naciones por herencia. Okay. Naciones por herencia. Y como posesión los extremos de la tierra. Bien. Noten acá, versículo 8, yo pondría ahí el imperativo, ahí que comienza Sheal. Yo estaba viendo Sheal, también se usa, es el mismo verbo que cuando Dios se habla con Salomón. Pídeme lo que quieras,
que es este. ¿Sí? Pídeme, creo que hasta usa llegó el Mimení, ¿sí? Pide a mí, ¿sí? Lo mismo, no me acuerdo qué segunda, ¿qué es? Una bella fresa, una bella, no me acuerdo. Pero es justamente este mismo verbo, esta misma construcción. Tenemos ahí una frase preposicional, Mimení, pide a mí, que está justamente modificando al imperativo de manera adverbial, es el objeto indirecto, pide a mí, ¿sí? Pídeme, por eso lo llamamos pídeme, pero en realidad es el objeto indirecto, pide a mí, y en realidad, y recuerden esto que me están traduciendo, ¿quién es el sujeto de esto? Sigue hablando el ungido. ¿Quién está hablando? El ungido, el rey. ¿O no? No, a Yahweh. Viene a mí. Está hablando de Yahweh. Yahweh está hablando. Está hablando de Yahweh. ¿Por qué? Porque en realidad el versículo 8 es la continuación del discurso directo. Sí, ¿Se cierto, entiende? cierto. ¿Se entiende? Sí. El sujeto del discurso directo en los versículos 8 y hasta incluso 9 es Yahweh. Eso es lo que él dijo. Correcto. Eso es lo que él dijo. Correcto. Pídeme Yahweh. y te daré. Sigue citando. Sigue citando, exacto. Pídeme y te daré. El ungido sigue citando. Correcto. Eso no lo podemos perder de vista. Te daré ahí las naciones por herencia. Noten que acá tenemos un cortativo, ¿sí? Algo que ya habíamos tenido antes también, que también habla de un sentido de determinación. Sin lugar a duda, Yahweh le va a dar a su hijo como herencia a las naciones y toda la tierra, ¿sí? Y acá claramente noten que tenemos palabras que se están repitiendo. Goim ya apareció antes. Arriba, Uno. sí. Tenemos también Eretz, que ya había pasado ¿dónde? El versículo 2. Correcto. ¿Sí? Entonces, noten el poder, y acá otra vez se sigue explicando la madre del versículo 1, el por qué. ¿No? Porque este Dios que está sobre los cielos ha prometido darle, la tierra ha prometido darle las naciones mismas que se están revelando como heredada a su propio hijo. Que no tiene sentido esta rebelión. No sirve para nada. No aprovechan para nada. O de nada aprovechan. ¿Sí? Y no es una... Me acuerdo que una vez escuché una prédica acerca de eso, donde estaban predicando como algo bueno, pero creo que es para juicio, ¿no? Darle las naciones y los pueblos es para juicio. Bueno, él está hablando directamente al hijo, es algo que le va a dar a él. El juicio yo creo que vendría en versículo 9. En el versículo 9. Versículo 9. De esas naciones que se le están dando. Correcto. Sí. Es interesante que en el principio el primer sustantivo que se hace referencia a la rebelión de estas naciones es contra Jehová. Ajá. O sea, no pueden ver a Jehová, pero cuando están contra el Mesías es directamente contra Jehová. Y también leía, seguramente vamos a tocar eso más adelante. Para mencionar que hay un contexto fuerte de las costumbres orientales de la realeza. Sí, bien. Versículo 9. Tengo que ir más rápido porque si no, no vamos a llegar a cubrir las figuras. Y yo. Acá me falto yo, profesor. ¿Quién falta? ¿Juan? Juan. Y yo. Juan. ¿Dañarás a ellos o los dañarás con vara de hierro? ¿Sí? Quizás poner un punto y coma como objeto de